Existe un experimento que neurocientíficos de Stanford realizaron en 2019 y que jamás publicaron completamente. Tomaron a 63 personas con patrones de pensamiento negativos crónicos, insomnio y ansiedad financiera. Durante 3 noches consecutivas, les hicieron escuchar secuencias de audio específicas justo antes de dormir. No meditaciones guiadas convencionales. Algo completamente diferente. La primera noche, el 70% reportó sueño ligeramente mejorado. Interesante pero no revolucionario. La segunda noche, el 52% reportó cambios en sus patrones de pensamiento durante el día. Comenzaron a notar oportunidades que antes eran invisibles. Tuvieron conversaciones que normalmente habrían evitado. Pero fue la tercera noche donde algo extraordinario sucedió. El 81% de los participantes reportó lo que describieron como un cambio de perspectiva fundamental que no podían articular completamente pero que sentían visceralmente. Sus escáneres cerebrales mostraron reorganización medible en cómo sus redes neuronales procesaban información sobre dinero, riesgo y posibilidad. 6 meses después, sin intervención adicional, el 67% había realizado cambios financieros significativos en sus vidas. Nuevos trabajos. Negocios lanzados. Inversiones realizadas. Deudas eliminadas. Y todos atribuyeron el punto de inflexión a algo que sucedió durante esas 3 noches. ¿Por qué este estudio nunca se publicó completamente? Porque las implicaciones eran demasiado perturbadoras para el modelo médico convencional. Sugería que la transformación profunda no requiere años de terapia o medicación. Requiere reprogramación específica del sistema nervioso durante el estado más receptivo del cerebro. En los próximos minutos vas a experimentar exactamente lo que esos participantes experimentaron. 3 audiolibros completos diseñados para escucharse en 3 noches consecutivas. Cada uno construye sobre el anterior. Cada uno accede a diferentes capas de tu arquitectura psicológica. Y el tercero, cuando tu cerebro ha sido preparado por los 2 primeros, cataliza el tipo de cambio que normalmente toma años. Pero primero necesitas entender por qué el timing y la secuencia importan absolutamente. Tu cerebro no procesa información de la misma manera todo el día. Durante horas de vigilia activas, opera principalmente en ondas beta, que son excelentes para enfoque y análisis pero terribles para reprogramación profunda. Tu mente consciente está completamente alerta, lo que significa que tus filtros críticos rechazan activamente información que contradice tus creencias existentes. Por eso puedes leer 100 libros de desarrollo personal y no cambiar fundamentalmente. Tu mente consciente está evaluando, juzgando, resistiendo. Eso no funcionará para mí. Mi situación es diferente. Ya intenté algo así. Pero justo antes de dormir, durante la transición de vigilia a sueño, tu cerebro entra en estado Z. Tus ondas cerebrales se ralentizan a 4 a 8 hercios por segundo. Y en este estado, algo extraordinario sucede. Tu mente crítica consciente se desconecta. Las barreras entre tu mente consciente y subconsciente se vuelven permeables. La información puede pasar directamente a tu sistema operativo psicológico sin ser filtrada por tus defensas habituales. Esto es exactamente porque los recuerdos más vívidos de tu infancia frecuentemente ocurrieron justo antes de dormir o al despertar. Tu cerebro estaba en Z, grabando información directamente sin el filtro crítico que desarrollas más tarde. Los hipnoterapeutas han sabido esto durante décadas. Los publicistas lo han explotado. Pero rara vez se ha usado con intención pura para transformación genuina. Hasta ahora. Los 3 audiolibros que estás a punto de experimentar fueron diseñados específicamente para ser consumidos en estado Z durante 3 noches consecutivas. No son contenido aleatorio. Cada palabra, cada pausa, cada elemento narrativo fue construido para acceder a capas específicas de tu psicología en secuencia específica. Noche 1 desactiva tus mecanismos de defensa y establece nuevas posibilidades. Noche 2 reconstruye tu narrativa interna sobre quién eres y qué es posible. Noche 3 integra y cataliza, creando el cambio fundamental que las 2 primeras noches prepararon. Pero aquí está lo crítico, tienes que hacerlo 3 noches consecutivas. No 3 noches cuando te acuerdes. No esta noche, luego la próxima semana.
3 noches seguidas. ¿Por qué? Porque la consolidación de memoria y la reprogramación neurológica requieren repetición en ventanas de tiempo específicas. Tu cerebro necesita procesar la información de la noche 1 durante el sueño, luego recibir la noche 2 antes de que esos nuevos patrones se disipen, luego sellar todo con la noche 3. Si rompes la secuencia, pierdes el efecto compuesto. Es como construir momentum físico. Si empujas una roca cuesta arriba consistentemente durante 3 días, alcanza la cima. Si empujas un día, te detienes, empujas otro día una semana después, estás constantemente comenzando desde cero. Ahora bien, probablemente te estás preguntando qué contienen exactamente estos 3 audiolibros. Déjame darte un adelanto de cada uno, pero solo un adelanto, porque la experiencia completa debe suceder en el estado cerebral correcto. Noche 1 se llama El colapso de la identidad falsa. Pasarás aproximadamente 60 a 90 minutos, justo antes de dormir, escuchando una narrativa cuidadosamente construida que hace algo radical, descompone sistemáticamente cada creencia limitante que has estado operando como si fuera verdad absoluta. Pero no lo hace mediante argumentación o persuasión. Lo hace mediante storytelling que bypassea completamente tu mente crítica. Historias de personas reales que descubrieron que las verdades que gobernaban sus vidas eran simplemente programación heredada de padres, cultura y experiencias aleatorias de infancia. Escucharás sobre el ejecutivo de 52 años que descubrió que su creencia de «tengo que trabajar 80 horas para tener éxito» vino de observar a su padre, quien trabajaba esas horas no por necesidad sino por evitación de problemas matrimoniales. Esa creencia no era sabiduría. Era trauma transmitido generacionalmente. Escucharás sobre la mujer de 34 años que vivió toda su vida creyendo «no soy del tipo que tiene dinero» solo para rastrear esa creencia a un comentario casual que su maestra hizo cuando tenía 7 años. Un comentario que la maestra ni siquiera recuerda pero que se convirtió en sistema operativo de esta mujer durante 3 décadas. Historia tras historia, patrón tras patrón, tu cerebro en estado Z comienza a reconocer algo perturbador pero liberador. Casi ninguna de tus creencias limitantes sobre dinero, éxito o capacidad está basada en realidad objetiva. Son interpretaciones que solidificaste en momentos específicos y nunca cuestionaste. Y una vez que ves esto, realmente lo ves no solo intelectualmente sino visceralmente, algo se rompe. La certeza con la que has estado operando se revela como construcción frágil. Esto es desorientador. Por eso la noche 1 frecuentemente genera sueños vívidos o incluso algo de ansiedad. Estás desmantelando estructura psicológica sin reemplazarla todavía. Eso viene en noche 2. Noche 2 se llama la reconexión con potencial original. Aquí es donde la reconstrucción comienza. Pero no mediante afirmaciones forzadas o pensamiento positivo superficial. Mediante algo mucho más poderoso, recuperar la versión de ti que existía antes de que la programación limitante se instalara. Cada persona tiene lo que los psicólogos llaman self auténtico versus self adaptado. El self auténtico es quien eres fundamentalmente, tus impulsos naturales, talentos innatos, curiosidades genuinas. El self adaptado es quien aprendiste a ser para sobrevivir en tu entorno familiar, obtener aprobación, evitar castigo. Para la mayoría de las personas, el self adaptado ha estado gobernando durante tanto tiempo que han olvidado completamente que el self auténtico existe. Noche 2 usa técnicas narrativas específicas que acceden a memorias preprogramación. Te guía a recordar momentos de tu infancia temprana antes de que aprendieras a dudar de ti mismo. Momentos donde sabías lo que querías sin cuestionarlo. Momentos donde creabas o exploras sin miedo al juicio. Momentos donde tu confianza natural era completa. Estas memorias no son nostalgia. Son acceso a tu blueprint psicológico original. Y cuando tu cerebro en estado Z se reconecta con estas memorias, algo notable sucede. Comienzas a recordar quién eras antes de que te dijeran quién deberías ser. Y esa versión de ti no tenía las limitaciones que asumiste más tarde. Esa versión veía posibilidades en lugar de obstáculos. Tomaba acción sin parálisis de análisis. Confiaba en capacidad de aprender y adaptarse. La noche 2 no te está pidiendo que te conviertas en alguien nuevo. Te está recordando quién siempre has sido debajo de las capas de condicionamiento.
Y cuando reconectas con eso, especialmente en estado Z donde la integración es más profunda, tu sistema nervioso completo comienza a recalibrarse. La ansiedad que sentías sobre dinero o cambio comienza a disminuir porque estás operando desde fundación diferente. Muchas personas reportan que la mañana después de noche 2 se sienten diferentes de formas que no pueden articular completamente. Más ligeras. Más curiosas. Menos atrapadas en patrones habituales de preocupación. Pero es la noche 3 donde todo se consolida. Noche 3 se llama la activación del futuro inevitable. Esta es la más poderosa y la que no puede funcionar sin la preparación de las dos primeras. Porque lo que hace es radical. Te guía a experimentar vívidamente tu futuro como si ya hubiera sucedido. No fantasía vaga. Realidad sensorial específica de la versión de tu vida donde las creencias limitantes de noche 1 están ausentes y el potencial auténtico de noche 2 está completamente expresado. Tu cerebro no distingue entre experiencia vívidamente imaginada y experiencia real cuando se trata de codificación neurológica. Esto ha sido demostrado en innumerables estudios de neuroimagen. Cuando un atleta visualiza vívidamente realizar movimiento perfecto, las mismas regiones cerebrales se activan como cuando físicamente realiza ese movimiento. Cuando visualizas vívidamente experiencia emocional, tu sistema límbico responde como si estuviera sucediendo. Esto no es pensamiento mágico. Es neurociencia aplicada. La noche 3 usa esta característica de tu cerebro intencionalmente. Te guía a través de secuencia de visualización increíblemente específica donde experimentas versión de tu vida donde has implementado los cambios que la noche 1 y 2 hicieron posibles. Sientes cómo es despertar sin ansiedad financiera. Experimentas la conversación donde negocias salario más alto desde lugar de verdadero valor, no desesperación. Vives el momento donde tomas decisión que antes habría parecido imposiblemente arriesgada pero ahora simplemente se siente como siguiente paso lógico. Pero aquí está el truco, no estás visualizando estos eventos como esperanzas futuras. Estás recordándolos como si ya hubieran sucedido. Tiempo pasado. Memoria completa. Esto hace algo extraordinario a tu sistema nervioso. En lugar de generar ansiedad sobre futuro incierto, generas familiaridad con futuro ya experimentado. Y la familiaridad es lo opuesto al miedo. Cuando algo se siente familiar, tu cerebro lo categoriza como seguro. Cuando se siente seguro, tu sistema nervioso parasimpático permanece activo en lugar de activarse en modo de amenaza. Y cuando operas desde sistema nervioso regulado, tienes acceso a creatividad, claridad y coraje que son completamente inaccesibles desde modo de supervivencia. La mañana después de noche 3, la mayoría de las personas reportan algo que describen como claridad tranquila. No emoción frenética. No motivación que se desvanecerá en días. Certeza calmada sobre qué hacer a continuación. Y dentro de días o semanas, comienzan a tomar acciones que antes habrían pospuesto indefinidamente. Tienen conversaciones que antes habrían evitado. Ven oportunidades que antes habrían descartado como no para personas como yo. Porque fundamentalmente, ya no son la misma persona que eran antes de las 3 noches. Ahora bien, esto plantea pregunta obvia, si es tan poderoso, ¿por qué no está disponible en todas partes? ¿Por qué no lo enseñan en escuelas o lo prescriben terapeutas? La respuesta es incómoda pero importante entender. Primero, nuestra cultura está estructurada alrededor de soluciones que requieren dependencia continua. Terapia que dura años. Medicación que tomas indefinidamente. Programas de coaching que requieren sesiones continuas. No porque estos profesionales sean maliciosos. Simplemente porque el modelo económico premia intervenciones continuas, no transformaciones de una sola vez. Una técnica que genera cambio fundamental en 3 noches no genera ingresos recurrentes. Entonces no se promociona, aunque sea efectiva. Segundo, transformación real es aterradora para el sistema. Si las personas de repente comenzaran a cuestionar sus creencias limitantes, a reconectarse con su potencial auténtico y a tomar acciones alineadas, cambiarían trabajos, dejarían relaciones disfuncionales, reestructurarían vidas completas. A nivel individual, eso es liberador. A nivel sistémico, es disruptivo. Y los sistemas se resisten a disrupción.
Entonces este tipo de conocimiento permanece en márgenes. Usado por aquellos que lo buscan activamente pero nunca promovido por instituciones mainstream. Pero estamos en momento de historia donde el acceso a información ya no está controlado por gatekeepers institucionales. Si funciona, puede compartirse directamente. Y funciona. Ahora déjame prepararte para que esperar durante y después de las 3 noches porque honestidad completa es esencial aquí. Durante noche 1, probablemente experimentarás resistencia. Tu mente consciente, incluso en estado Z, tiene mecanismos de defensa que se activarán cuando sus creencias fundamentales sean cuestionadas. Podrías sentir impulso de detener el audio. Podrías pensar esto es ridículo o esto no se aplica a mí. Esa resistencia no es señal de que no está funcionando. Es precisamente señal de que está tocando algo real. No luches contra la resistencia. Solo obsérvala. Nota que está ahí. Y continúa escuchando. Tu trabajo no es creer cada palabra conscientemente. Tu trabajo es exponerte a la narrativa y dejar que tu cerebro en Z procese. Probablemente tendrás sueños más vívidos de lo habitual esa noche. Tal vez perturbadores, tal vez extraños, tal vez reveladores. Todos son señales de procesamiento neurológico. Durante noche 2, la resistencia usualmente disminuye. En su lugar, podrías experimentar emociones inesperadas. Tristeza por años perdidos operando desde identidad falsa. Ira por condicionamiento que nunca pediste. Excitación por potencial que estás redescubriendo. Permite todas estas emociones sin juzgarlas. Son parte del proceso de descongelamiento psicológico. Décadas de entumecimiento emocional comienzan a derretirse. Tu sueño esa noche probablemente será profundo. Muchas personas reportan dormir más horas de lo habitual y despertar sintiéndose más descansadas de lo que han estado en años. Durante noche 3, algo cambia. La mayoría de las personas describe sensación de anticipación, como si algo significativo estuviera a punto de suceder. No ansiedad. Anticipación. Mientras escuchas, probablemente experimentarás la visualización tan vívidamente que olvidas momentáneamente que es visualización. Se sentirá como memoria genuina. Eso es exactamente lo que debería suceder. Tu sueño esa noche frecuentemente incluye sueños donde estás tomando acciones, resolviendo problemas, teniendo éxito de formas específicas. Tu cerebro está ensayando tu nuevo futuro mientras duermes. La mañana después de noche 3 es donde la mayoría de las personas reportan el cambio más notable. No cambio dramático externo todavía, pero cambio interno profundo. Las cosas que parecían abrumadoras o imposibles antes ahora simplemente parecen factibles. No fáciles necesariamente, pero dentro de alcance. Hay claridad sobre próximos pasos que antes estaba completamente ausente. Y aquí está lo verdaderamente notable. Dentro de horas o días, comenzarás a actuar sobre esa claridad sin la procrastinación habitual. Enviarás el email que has estado posponiendo. Tendrás la conversación que has estado evitando. Tomarás la decisión que has estado aplazando. No porque de repente tengas disciplina sobrehumana. Porque la resistencia interna que generaba procrastinación ha sido desmantelada. En las semanas siguientes, observa estos patrones. Oportunidades que antes habrías descartado automáticamente ahora capturan tu atención. Una oferta de trabajo que antes habría parecido demasiado buena para mí ahora genera curiosidad en lugar de autodescalificación inmediata. Conversaciones que antes habrías tenido desde lugar de escasez o necesidad ahora las tienes desde valor tranquilo. La diferencia es sutil en palabras pero masiva en energía, y las personas responden dramáticamente diferente. Decisiones que antes habrían generado semanas de parálisis de análisis ahora se toman con relativa facilidad. No impulsivamente, sino con claridad que hace obvio el camino correcto. Pero también experimenta esto. Algunas personas en tu vida reaccionarán extrañamente a tu cambio. No negativamente necesariamente, pero con confusión o incomodidad. Esto es porque has cambiado la dinámica de la relación. Si estabas en rol de persona que siempre lucha, siempre se queja, siempre necesita rescate, y de repente comienzas a operar desde agencia y capacidad, aquellos acostumbrados al antiguo tú no sabrán cómo relacionarse contigo.
Algunos se ajustarán y celebrarán tu crecimiento. Otros se resistirán y subconscientemente intentarán devolverte a tu antiguo rol porque era cómodo para ellos. Esto no es malicia. Es dinámica de sistemas relacionales. Pero necesitas estar preparado para ello. No intentes convencer a nadie de tu cambio. Simplemente continúa operando desde tu nueva claridad. Los que pertenecen a tu nuevo capítulo se revelarán. Los que pertenecían solo al antiguo capítulo se desvanecerán naturalmente. Ahora déjame abordar las objeciones o dudas que probablemente estás teniendo. Objeción 1. Esto suena demasiado fácil. La transformación real requiere años de trabajo duro. Esta creencia es exactamente el tipo de programación que la noche 1 desmantelará. ¿De dónde viene la idea de que la transformación debe ser larga y difícil? De industrias que se benefician de que creas eso. La realidad neurológica es que el cambio fundamental puede ocurrir en momentos cuando las condiciones correctas están presentes. Has tenido experiencias que cambiaron tu perspectiva permanentemente en instantes. Una conversación que cambió cómo ves algo. Una pérdida que reordenó tus prioridades inmediatamente. El cerebro es capaz de reorganización rápida. Lo que típicamente falta no es tiempo sino acceso al estado mental correcto y la información correcta en la secuencia correcta. Estas 3 noches proporcionan precisamente eso. Objeción 2. He intentado muchas cosas antes. ¿Por qué esto sería diferente? Porque probablemente intentaste técnicas mientras tu mente consciente crítica estaba completamente activa, evaluando, resistiendo, filtrando. Leíste libros durante el día mientras tu cerebro estaba en beta. Escuchaste podcast mientras hacías otras cosas. Fuiste a seminarios donde tomaste notas mentalmente pero nunca permitiste que la información penetrara más allá de la comprensión intelectual. Esto es diferente porque vipasea ese filtro consciente completamente. Estás recibiendo la información en el único estado donde tu sistema operativo psicológico está realmente abierto a reprogramación. Objeción 3. ¿Y si no funciona para mí? ¿Y si soy la excepción? Esta pregunta misma revela creencia limitante: soy diferente de formas que me hacen inmune al cambio. Aquí está la verdad: no eres especialmente roto. No eres únicamente resistente al cambio. No eres la excepción para quien nada funciona. Eres humano con cerebro humano que funciona según principios neurológicos humanos. Si tienes capacidad de entrar en estado Z antes de dormir, lo cual literalmente todos los humanos hacen, entonces tienes capacidad de recibir esta reprogramación. Las acciones son evidencia. No tus pensamientos sobre las acciones. Las acciones mismas. Y cuando notes que estás actuando diferente, reconócelo simplemente. Interesante. Normalmente no habría hecho eso. No con juicio, solo con observación neutral. Esta observación refuerza el nuevo patrón sin crear presión o expectativa que genera autosabotaje. También, documenta tu experiencia. Antes de comenzar la noche 1, escribe brevemente dónde estás ahora. ¿Qué desafíos enfrentas? ¿Cómo te sientes sobre dinero, trabajo, futuro? Luego, después de cada noche, escribe lo que notaste. Sueños, pensamientos, resistencias, insights. Una semana después de la noche 3, revisa lo que escribiste antes de comenzar. Probablemente te sorprenderás de cuánto ha cambiado tu perspectiva en tiempo tan corto. Esto no es para convencerte de algo. Es para darte evidencia objetiva que tu mente racional puede aceptar. Ahora, algo importante sobre cuándo hacer esto. El timing importa. No comiences la noche 1 si sabes que no podrás comprometerte a las 3 noches consecutivas. Si viajas mañana, si tienes evento mayor que interrumpirá tu rutina de sueño, espera hasta que tengas 3 noches donde puedes acostarte a hora relativamente consistente en entorno relativamente tranquilo. No necesitas condiciones perfectas. Pero necesitas condiciones donde puedas realmente escuchar y dormir después sin interrupciones mayores. También, evita alcohol o sustancias que alteren mente durante las 3 noches. Necesitas tu química cerebral natural funcionando óptimamente para que el proceso funcione completamente. Y aquí está algo que nadie te dice sobre procesos de transformación. El punto no es cambio dramático único. El punto es iniciar nueva trayectoria.
Pequeño cambio en ángulo que, mantenido en el tiempo, te lleva a destino completamente diferente que donde estabas dirigiéndote. Después de las 3 noches, no esperes despertar en vida totalmente nueva. Espera despertar con claridad ligeramente diferente que, cuando actúas sobre ella consistentemente, genera resultados dramáticamente diferentes con el tiempo. Es como lanzar cohete. El cambio más crítico no es cuando está en órbita. Es el ajuste de trayectoria de 1 grado en el lanzamiento que determina si aterriza en Marte o se pierde en el espacio. Las 3 noches son ese ajuste de trayectoria. Ahora estás listo para comenzar. A continuación encontrarás los 3 audiolibros completos. Cada uno está diseñado para ser escuchado en su totalidad justo antes de dormir durante 3 noches consecutivas. No los escuches todos de una vez. No los escuches durante el día mientras haces otras cosas. No los escuches aleatoriamente cuando recuerdes. Una noche. El siguiente. Luego el tercero. En ese orden. Justo antes de dormir. Tu única tarea es escuchar con la mayor presencia que puedas manejar. Cuando tu mente divague, está bien. Solo tráela de vuelta suavemente. Cuando sientas resistencia, está bien. Solo observa y continúa. No intentes hacer que funcione. Solo permite que suceda. Y la mañana después de la tercera noche, presta atención. No a cambios dramáticos externos. A la calidad diferente de tu estado interno. A la claridad que antes estaba ausente. A la acción que tomas sin la procrastinación habitual. Eso es todo lo que necesitas buscar. El resto se desarrollará naturalmente. Noche 1. El colapso de la identidad falsa. Ahora vamos a comenzar un viaje juntos. No hacia algún lugar externo, sino hacia las capas más profundas de cómo has estado viendo el mundo y tu lugar en él. Y lo que vamos a descubrir probablemente será incómodo. Tal vez incluso perturbador. Porque vamos a desmantelar algunas de las certezas más fundamentales sobre las que has construido tu vida. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar antes de comenzar. Esas certezas nunca fueron tan sólidas como pensabas. Déjame contarte sobre alguien llamado Michael. A los 42 años, Michael era lo que la mayoría llamaría exitoso. Título de MBA. Posición senior en firma de consultoría. Salario de 6 cifras. Pero cada mañana se despertaba con peso en el pecho que no podía nombrar. Su vida completa había sido construida alrededor de una creencia central: el éxito requiere sacrificio total de tiempo, salud y relaciones. Es el precio que la gente seria paga. Esta creencia gobernó cada decisión que tomó desde sus 20s. Trabajó 70, 80 horas semanales. Perdió 2 relaciones porque simplemente no había tiempo. Desarrolló problemas de salud que ignoró porque exitosos no se quejan sobre estrés. Y aquí está la parte devastadora: nunca cuestionó esa creencia. Nunca preguntó de dónde vino. Era simplemente la forma en que son las cosas para personas que quieren llegar a la cima. Hasta que un día, durante reunión familiar, su hermana menor mencionó algo casualmente. ¿Recuerdas cómo papá solía trabajar todo el tiempo? Mamá me dijo hace años que no era porque realmente lo necesitaba. Era porque no sabía cómo estar presente en casa. El trabajo era su escape. Esas palabras detonaron algo en Michael. De repente, con claridad brutal, vio que su creencia más fundamental, la que había dado forma a 2 décadas de su vida, no era verdad universal sobre el éxito. Era patrón de evitación que había heredado de su padre sin siquiera darse cuenta. Su padre no estaba modelando disciplina necesaria. Estaba modelando incapacidad de estar presente. Y Michael había interpretado esa incapacidad como virtud, luego construido vida completa alrededor de replicarla. Este reconocimiento no vino con alivio. Vino con algo cercano al duelo. Porque si esa creencia central era falsa, ¿cuánto de su vida había sido desperdiciado construyendo alrededor de ella? Ahora quiero que consideres algo perturbador. ¿Cuántas de tus creencias más fundamentales sobre dinero, trabajo, éxito, capacidad, merecimiento, nunca fueron realmente tuyas? ¿Cuántas fueron absorbidas pasivamente de padres, profesores, cultura, medios, experiencias aleatorias que interpretaste de cierta manera en momentos específicos?
La mayoría de las personas nunca hacen esta pregunta. Operan todas sus vidas desde conjunto de creencias heredadas como si fueran descubrimientos personales basados en experiencia directa. Pero no lo son. Piensa en tu creencia sobre dinero. Tal vez el dinero es difícil de ganar y fácil de perder. O las personas como yo no son buenas con el dinero. O tienes que trabajar extremadamente duro solo para sobrevivir. Ahora pregunta, ¿cuándo decidiste que eso era verdad? No solo cuando lo observaste como patrón. ¿Cuándo activamente evaluaste la evidencia y concluiste que esa era verdad objetiva sobre la realidad? Probablemente nunca lo hiciste. Probablemente escuchaste variaciones de esa creencia repetidamente durante tu infancia. Observaste adultos a tu alrededor actuando de formas consistentes con ella. Y pasivamente lo absorbiste como realidad sin cuestionar jamás si había otra forma de ver las cosas. Esto no es tu culpa. Es cómo funcionan los cerebros humanos. Los niños no tienen capacidad de pensamiento crítico sofisticado. Aprenden observando e imitando. Y lo que observan se convierte en su mapa de cómo funciona el mundo. El problema es que la mayoría de las personas nunca actualiza ese mapa. Operan a los 30, 40, 50 años desde sistema operativo psicológico que fue instalado cuando tenían 7 años. Y ese sistema operativo está lleno de bugs, limitaciones arbitrarias y suposiciones sin examinar que están gobernando tu vida sin que lo sepas conscientemente. Déjame mostrarte cuán profundo va esto. Hay mujer llamada Jennifer que ganaba $55,000 al año como gerente de marketing. Trabajaba duro, entregaba resultados consistentes, pero nunca pedía aumentos. Cuando colegas menos experimentados eran promovidos sobre ella, se sentía resentida pero no abogaba por sí misma. Si le hubieras preguntado por qué, probablemente habría dicho algo como no soy buena negociando o no quiero parecer codiciosa. Pero en conversación profunda con terapeuta, rastreó esa resistencia a momento específico cuando tenía 9 años. Pidió helado en tienda de conveniencia. Su madre, que estaba bajo estrés financiero significativo en ese momento, se volteó bruscamente y dijo, ¿por qué siempre estás pidiendo cosas? ¿No entiendes que el dinero no crece en árboles? Ese momento único. Ese destello de vergüenza que sintió. Se solidificó en creencia. Pedir lo que quiero es egoísta y me hace carga. Durante 30 años, esa creencia operó en segundo plano, saboteando cada oportunidad que tenía de abogar por su valor. No porque fuera verdad, sino porque su cerebro de 9 años interpretó el estrés de su madre como evidencia de que pedir era incorrecto. Su madre probablemente ni siquiera recuerda ese momento. Para ella fue interacción menor en día estresante. Para Jennifer se convirtió en programación que gobernó décadas de comportamiento. Ahora aquí está la pregunta que cambia todo. Si creencias fundamentales como estas no están basadas en evaluación objetiva de realidad, si son solo interpretaciones aleatorias de momentos específicos que luego se solidificaron en verdad, ¿qué pasa cuando las cuestionas? ¿Qué pasa cuando reconoces que la creencia que ha estado limitándote durante años no es ley de la naturaleza sino simplemente historia que te has estado contando? La respuesta es, todo se vuelve negociable. La verdad de que no eres bueno con dinero se revela como interpretación basada en limitadas observaciones durante infancia en circunstancias específicas que ya no aplican. La verdad de que tienes que sacrificar todo por éxito se revela como patrón heredado de padre que estaba operando desde su propio trauma sin resolver. La verdad de que personas como tú no logran ciertas cosas se revela como limitación arbitraria basada en quien observaste en tu entorno temprano, no en capacidad humana real. Y cuando estas verdades se revelan como construcciones frágiles en lugar de realidad sólida, el espacio para posibilidad se abre dramáticamente. Pero aquí está la parte difícil. Tu ego no quiere que cuestiones estas creencias. Porque si han estado gobernando tu vida durante décadas, cuestionar su validez significa admitir que has estado operando desde mapa falso. Y eso genera tipo de ansiedad existencial que la mayoría de las personas evitará a cualquier costo. Es más cómodo creer así es como son las cosas que admitir he estado limitándome innecesariamente durante años. Entonces tu mente creará todo tipo de racionalizaciones para defender creencias limitantes incluso cuando evidencia contraria está justo frente a ti.
Ves a alguien que comenzó desde circunstancias peores que las tuyas y logró lo que quieres lograr. Tu mente inmediatamente genera razones de por qué su situación era diferente, porque tenían ventajas que tú no tienes, porque su éxito no es replicable. No porque esto sea verdad, sino porque admitir que es replicable significa que tendrías que confrontar tus propias creencias limitantes. Y eso es aterrador. Así que permaneces atrapado. No por circunstancias reales, sino por necesidad de tu ego de proteger las creencias que construiste tu identidad alrededor, incluso cuando esas creencias te están limitando. Esto es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Tu mente literalmente priorizará consistencia interna sobre crecimiento. Entonces la pregunta se convierte: ¿estás dispuesto a sentir la incomodidad de reconocer que has estado operando desde creencias falsas? ¿Estás dispuesto a soltar la certeza de tu mapa actual incluso si ese mapa te ha mantenido atascado? Porque aquí está la verdad liberadora y aterradora simultáneamente. Casi ninguna de las limitaciones que experimentas son reales. Son creencias solidificadas que tu cerebro está defendiendo ferozmente porque se sienten como supervivencia. La persona que cree "no soy del tipo que comienza negocios" puede rastrear esa creencia a profesor que dijo algo desalentador hace 20 años. No evidencia objetiva de capacidad. Un comentario casual que se internalizó. La persona que cree "el dinero siempre será lucha para mí" puede rastrear eso a observar a padres discutir sobre dinero repetidamente. No verdad sobre su propia relación potencial con dinero. Patrón observado en circunstancias específicas. La persona que cree "soy demasiado viejo para cambiar carreras" está operando desde narrativa cultural sobre edad, no de evaluación honesta de capacidad de aprender. Creencia tras creencia tras creencia, cuando las examinas honestamente, se revelan no como verdades sino como interpretaciones que nunca cuestionaste. Y el momento donde realmente ves esto, no solo intelectualmente sino en tus entrañas, es el momento donde la identidad falsa comienza a colapsar. La identidad falsa es quien pensaste que eras basado en todas estas creencias heredadas. Es la colección de limitaciones que asumiste eran fundamentales para tu naturaleza. Soy el tipo de persona que lucha con dinero, trabaja duro pero nunca avanza, tiene buenas ideas pero no las ejecuta, comienza cosas pero no las termina, no es lo suficientemente inteligente / talentoso / conectado / afortunado. Todas estas declaraciones de identidad no son hechos. Son historias. Y las historias pueden reescribirse. Pero para reescribirlas, primero tienes que verlas como historias. Y eso requiere estar dispuesto a soltar la certeza de quién pensaste que eras. Este proceso no es cómodo. Hay razón por la que la mayoría de las personas nunca lo hace voluntariamente. Es desorientador cuestionar las creencias más fundamentales que has tenido sobre ti mismo. Tal vez no necesito sacrificar salud y relaciones por éxito. Tal vez ese era el patrón de una generación diferente operando bajo creencias diferentes. Tal vez no soy demasiado viejo para cambiar. Tal vez es solo narrativa cultural que he internalizado sin cuestionarla. Este tal vez es el espacio de transformación. No es afirmación forzada de que eres capaz de cualquier cosa. Es reconocimiento honesto de que tus limitaciones asumidas tal vez no sean tan absolutas como pensabas. Y desde ese espacio de posibilidad abierta, puedes comenzar a explorar quién realmente eres sin las capas de programación heredada. Lo cual nos lleva a pregunta crítica. Si casi todo lo que creías sobre tus limitaciones es programación heredada en lugar de verdad sobre tu naturaleza, ¿quién eres realmente debajo de todo eso? Esta pregunta no puede responderse con tu mente pensante. Tu mente pensante es precisamente la cosa que está ejecutando toda la programación vieja. Solo puede responderse reconectando con parte de ti que existía antes de que la programación se instalara. La parte que sabía lo que quería sin cuestionarlo. La parte que exploraba sin miedo al fracaso. La parte que confiaba en su capacidad de aprender y adaptarse. Esa parte no desapareció. Solo fue enterrada bajo años de condicionamiento. Y mañana por la noche, en la segunda parte de este viaje, vamos a desenterrarla. Por ahora, mientras te duermes, permite que tu mente procese lo que has escuchado. No necesitas resolver nada.
No necesitas decidir qué hacer con esta información. Solo permite que la posibilidad se asiente. La posibilidad de que quien pensaste que eras, con todas tus limitaciones asumidas, tal vez fue solo historia que heredaste y luego olvidaste que tenías el poder de reescribir. Duerme bien. Mañana continuamos. Noche 2. La reconexión con potencial original. Bienvenido de vuelta. Si estás escuchando esto, significa que completaste la primera noche. Y probablemente experimentaste alguna combinación de resistencia, curiosidad, incomodidad o insight. Todas esas respuestas son perfectamente normales. Anoche desmantelamos las creencias limitantes que han estado gobernando tu vida. Esta noche vamos a hacer algo más profundo. Vamos a reconectarte con la versión de ti que existía antes de que esas limitaciones se instalaran. Porque aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre transformación. No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de remover las capas de condicionamiento que han estado ocultando quien siempre ha sido. Piensa en ello como escultura. Miguel Ángel dijo famosamente que no creaba esculturas. Simplemente removía el mármol que ocultaba la forma que siempre estuvo ahí. Eres la escultura. El condicionamiento es el mármol extra. Y esta noche vamos a comenzar a quitarlo. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona la memoria y la identidad. Tu sentido de quién eres no está basado en evaluación objetiva de tus capacidades. Está basado en las historias que te cuentas sobre tu pasado. Las memorias que conservas y las interpretaciones que les das dan forma a tu identidad presente. El problema es que tus memorias son altamente selectivas. Tu cerebro no guarda todo. Guarda lo que considera importante basándose en tus creencias dominantes en el momento. Entonces, si tu creencia dominante es "no soy bueno con dinero", tu cerebro selectivamente recordará instancias que confirman esa creencia e ignorará o minimizará instancias que la contradicen. No es que estés mintiendo a ti mismo. Es que tu cerebro está filtrando realidad para mantener consistencia con tu narrativa de identidad. Esto crea ciclo de autorrefuerzo. Tus creencias determinan qué recuerdas. Tus memorias refuerzan tus creencias. Y el ciclo continúa año tras año, solidificando identidad que tal vez nunca fue precisa desde el principio. Pero aquí está el punto crucial. Si accedemos a memorias diferentes, particularmente memorias de antes de que el condicionamiento limitante se instalara, podemos interrumpir ese ciclo. Podemos reconectarte con versión de ti que operaba desde conjunto completamente diferente de suposiciones. Déjame mostrarte cómo se ve esto. Piensa en ti mismo a los 5 o 6 años. Antes de que te preocuparas por lo que otros pensaban. Antes de que aprendieras a dudar de tus impulsos. Antes de que la educación formal te enseñara que hay formas correctas e incorrectas de pensar. ¿Qué te fascinaba en ese momento? No lo que se suponía que debía fascinarte. Lo que genuinamente capturaba tu atención durante horas. Tal vez era construir cosas. Tal vez era inventar historias. Tal vez era organizar objetos en patrones. Tal vez era hacer preguntas sin fin sobre cómo funcionaban las cosas. Esa fascinación no era aleatoria. Era tu impulso genuino expresándose antes de que aprendieras a suprimirlo. Y aquí está lo notable. Si observas a personas que han construido vidas satisfactorias y exitosas, frecuentemente están haciendo versión adulta sofisticada de exactamente lo que los fascinaba cuando tenían 5 o 6 años. El niño que construía cosas incesantemente se convierte en ingeniero, arquitecto o emprendedor construyendo sistemas. El niño que inventaba historias se convierte en escritor, márquite o líder que inspira a través de narrativa. El niño que organizaba patrones se convierte en analista de datos, diseñador o estratega que ve estructuras que otros pierden. Pero la mayoría de las personas perdieron completamente conexión con esas fascinaciones tempranas. Fueron condicionadas a perseguir caminos prácticos o seguros que no tienen nada que ver con sus impulsos genuinos. Entonces pasan décadas en carreras que usan fracción de sus capacidades naturales, preguntándose por qué se sienten insatisfechas incluso cuando están teniendo éxito según métricas externas. El problema no es que carecen de disciplina o ambición.
El problema es que están persiguiendo metas que nunca fueron genuinamente suyas desde el principio. Ahora quiero guiarte a través de ejercicio específico. No vas a hacer nada activamente. Solo vas a permitir que tu mente viaje mientras escuchas. Piensa en un momento específico de tu infancia donde te sentías completamente absorbido en algo. Tan absorbido que perdiste noción del tiempo. Donde no había autoconsciencia, no había preocupación sobre hacer las cosas correctamente, solo absorción completa. ¿Tienes ese momento en mente? Bien. Ahora quiero que notes cómo te sentías en tu cuerpo en ese momento. No emocionalmente, sino físicamente. ¿Estabas relajado o tenso? ¿Tu respiración era profunda o superficial? ¿Tu postura era abierta o contraída? Probablemente estabas relajado. Respiración fácil. Postura abierta. Esa era tu estado natural antes de que aprendieras a estar constantemente en guardia, constantemente evaluándote, constantemente preocupado sobre rendimiento. Ahora nota qué estabas haciendo en ese momento. ¿Estabas creando algo? ¿Explorando? ¿Resolviendo problema? ¿Conectando con alguien? Lo que sea que fuera, eso era expresión de tu impulso auténtico. Y aquí está lo crítico, no necesitabas motivación externa para hacerlo. No necesitabas recompensa o amenaza de castigo. El acto mismo era completamente satisfactorio. Esa es la marca de trabajo alineado con tu naturaleza auténtica. No requiere motivación forzada porque es expresión de quien realmente eres. Ahora compara eso con cómo te sientes haciendo la mayor parte de tu trabajo actual. ¿Requiere fuerza de voluntad constante? ¿Te encuentras procrastinando incluso tareas importantes? ¿Dependes de fechas límite externas para generar acción? Si es así, probablemente es porque el trabajo no está alineado con tus impulsos auténticos. No estás expresando tu naturaleza genuina. Estás ejecutando un rol que aprendiste a jugar. Y aquí está la tragedia, la mayoría de las personas pasa vidas enteras en ese rol sin siquiera darse cuenta de que hay otra forma. Se convencen de que así es como es el trabajo o la pasión es lujo que no puedo permitirme o necesito ser realista sobre lo que es posible. Pero esas creencias no son realismo. Son capitulación ante condicionamiento. La verdad más difícil que necesitas escuchar es esta: probablemente has pasado años, tal vez décadas, traicionando tus impulsos auténticos para cumplir con expectativas que nunca cuestionaste. Expectativas de padres que querían seguridad para ti. Expectativas de cultura que valora ciertos caminos sobre otros. Expectativas propias basadas en quién pensaste que deberías ser en lugar de quien realmente eras. Y esa traición tiene costo. No solo en satisfacción perdida. En energía vital que se drena constantemente porque estás operando contra tu naturaleza en lugar de con ella. Pero aquí está la buena noticia, y es profundamente liberadora. Tus impulsos auténticos no murieron. No pueden morir. Solo están enterrados bajo años de condicionamiento. Y en cualquier momento, puedes comenzar a desenterrarlos. No requiere cambio dramático instantáneo. No requiere renunciar a trabajo mañana o reestructurar vida completa de la noche a la mañana. Requiere algo más sutil pero más poderoso: comenzar a notar la diferencia entre lo que haces desde condicionamiento y lo que haces desde impulso auténtico. Cuando estás haciendo algo y el tiempo desaparece, eso es impulso auténtico. Cuando constantemente verificas el reloj, eso es condicionamiento. Cuando sientes energía aumentar mientras trabajas en algo, eso es impulso auténtico. Cuando sientes energía drenar incluso antes de comenzar, eso es condicionamiento. Cuando tomas acción sin necesidad de forzarte, eso es impulso auténtico. Cuando requiere charlas motivacionales constantes contigo mismo, eso es condicionamiento. Comenzar a notar estas diferencias es primer paso hacia realineación. Y una vez que comienzas a notar, puedes comenzar a hacer elecciones pequeñas que incrementalmente mueven tu vida hacia más expresión de impulsos auténticos y menos ejecución de condicionamiento. Tal vez es pasar 2 horas semanales en proyecto que genuinamente te energiza incluso si no paga nada todavía. Tal vez es declinar oportunidad que parece impresionante externamente pero que sabes que agotará tu vitalidad. Tal vez es conversación honesta sobre lo que realmente quieres en lugar de lo que piensas que deberías querer.
Cada pequeña elección hacia autenticidad fortalece tu conexión con impulsos genuinos. Y cada pequeña elección alejándote de condicionamiento debilita su control sobre ti. Con el tiempo, estas pequeñas elecciones se componen en vida que se siente fundamentalmente diferente. No porque circunstancias externas hayan cambiado dramáticamente necesariamente, sino porque estás operando desde lugar de alineación interna en lugar de resistencia constante contra tu propia naturaleza. Ahora déjame compartir algo sobre confianza que cambia completamente cómo la ves. La mayoría de las personas piensan que la confianza es algo que necesitas construir antes de poder tomar acción. Una vez que sea más confiado, entonces comenzaré el negocio, pediré el aumento, haré el cambio. Pero eso está completamente al revés. La confianza no es prerequisito para acción. Es resultado de actuar consistentemente según tus valores e impulsos auténticos. El niño de 5 años que estabas recordando no era confiado porque había logrado cosas impresionantes. Era confiado porque todavía no había aprendido a dudar de sus impulsos. Cuando sentía curiosidad sobre algo, exploraba. Cuando quería crear algo, comenzaba sin cuestionarse si era lo suficientemente bueno. Cuando fallaba en algo, lo intentaba de manera diferente sin crear historia de identidad sobre el fracaso. Esa es confianza auténtica. No es creer que tendrás éxito en todo. Es confiar en que puedes manejar cualquier resultado que venga. Y aquí está el secreto, todavía tienes acceso a esa confianza. Nunca se fue. Solo fue enterrada bajo capas de autocuestionamiento aprendido. Cada vez que observaste a adulto ansioso manejar situación con estrés, tu cerebro aprendió las cosas nuevas son amenazantes. Cada vez que intentaste algo y fuiste criticado en lugar de apoyado, aprendiste es más seguro no intentar. Cada vez que viste a alguien fallar y ser ridiculizado, aprendiste el fracaso es vergonzoso en lugar de informativo. Capa tras capa, aprendiste a dudar, cuestionar y protegerte contra posibilidad de vergüenza o rechazo. Pero bajo todas esas capas, la parte de ti que confía en su capacidad de navegar la vida todavía está ahí. Y cuando reconectas con tus impulsos auténticos, cuando comienzas a actuar desde ellos en lugar de desde condicionamiento, esa confianza naturalmente resurge. No porque te hayas convencido de que eres capaz. Porque estás actuando desde parte de ti que nunca dudó en primer lugar. Ahora quiero que consideres algo que puede ser difícil de escuchar. La mayoría de tus miedos sobre dinero, éxito, cambio, no están basados en evaluación realista de riesgo. Están basados en imaginar cómo te sentirías si ciertos resultados sucedieran. ¿Qué pasa si comienzo el negocio y falla? Me sentiría como fracaso. ¿Qué pasa si pido el aumento y dicen que no? Me sentiría rechazado. ¿Qué pasa si dejo el trabajo seguro y no funciona? Me sentiría estúpido. Nota el patrón. No es el evento mismo que temes. Es la historia de identidad que crearías sobre el evento. Pero aquí está lo que el niño de 5 años en ti entendía visceralmente, los resultados no definen tu valor. Son solo retroalimentación. Cuando construías algo con bloques y colapsaba, no pensabas soy constructor terrible. Pensabas necesito probar estructura diferente. Cuando intentabas atrapar pelota y la dejabas caer, no pensabas soy atleta fracasado. Pensabas necesito ajustar mi timón. Los resultados eran simplemente información sobre qué ajustar, no veredictos sobre tu valor como persona. En algún punto de tu desarrollo, comenzaste a colapsar esas dos cosas. Resultados se convirtieron en medidas de valor en lugar de simplemente retroalimentación. Y una vez que hiciste eso, cada acción se cargó con riesgo existencial. No podías intentar algo sin apostar tu valor propio en el resultado. Entonces, naturalmente, te volviste profundamente resistente al riesgo. No porque seas cobarde. Porque has equipado falso resultado con amenaza a identidad. Pero cuando reconectas con tu self auténtico, el que existía antes de hacer esa ecuación falsa, el riesgo pierde su terror. Resultados simplemente se convierten en retroalimentación nuevamente. Útil, informativa, pero no definitoria de tu valor. Y desde ese lugar, puedes actuar con tipo completamente diferente de libertad. Ahora mientras te duermes esta noche, quiero que tu mente subconsciente trabaje en algo.
Quiero que identifique un impulso auténtico que has estado suprimiendo. Algo que genuinamente quieres hacer, crear, explorar, pero que has estado evitando porque no parece práctico, seguro, o alineado con quien pensabas que debería ser. No necesitas identificarlo conscientemente ahora. Solo establece intención de que tu mente subconsciente lo traiga a superficie mientras duermes. Y mañana por la noche, en la tercera y final parte de este viaje, vamos a tomar todo lo que has desaprendido en noche 1 y todo lo que has reconectado en noche 2, y vamos a integrarlo en nueva visión de tu futuro que se siente no como fantasía sino como memoria de algo que ya sucedió. Eso es lo que hace que noche 3 sea tan poderosa. No visualizas futuro que esperas. Experimentas futuro que tu sistema nervioso reconoce como inevitable una vez que tu identidad falsa ha colapsado y tu potencial auténtico ha sido reconectado. Duerme bien. Mañana completamos el proceso. Noche 3. La activación del futuro inevitable. Esta es la última noche. Y si has hecho el trabajo de las 2 noches anteriores, si realmente permitiste que las ideas penetraran en lugar de solo escucharlas superficialmente, entonces esta noche será diferente de cualquier experiencia de visualización que hayas tenido antes. Porque no vamos a imaginar futuro que esperas crear. Vamos a experimentar futuro que ya existe como potencial en este momento, solo esperando que te alineen con él. Esto puede sonar místico o abstracto, pero hay neurociencia muy específica detrás de ello. Tu cerebro no procesa tiempo de la forma que piensas conscientemente. Estudios de neuroimagen muestran que cuando recuerdas vívidamente el pasado, cuando experimentas el presente y cuando imaginas vívidamente el futuro, las mismas regiones cerebrales se activan. Para tu sistema nervioso, no hay diferencia fundamental entre memoria y visualización vívida. Ambas son experiencias procesadas a través de las mismas redes neuronales. Esto es porque trauma pasado puede sentirse como amenaza presente. Es porque atletas que visualizan rendimiento mejoran casi tanto como los que practican físicamente. Y es porque puedes usar imaginación intencional para literalmente reprogramar cómo tu sistema nervioso responde a posibilidades futuras. Pero aquí está el truco que la mayoría de las técnicas de visualización fallan completamente. Si intentas visualizar futuro que contradice profundamente tu identidad actual, tu cerebro lo rechaza como fantasía. Eso no es posible para persona como yo. La visualización genera resistencia en lugar de motivación. Pero después de noche 1, donde desmantelaste las creencias sobre quién pensabas que eras. Y después de noche 2, donde reconectaste con tu potencial auténtico. Tu identidad ha cambiado fundamentalmente. Ahora cuando visualizas cierto futuro, tu cerebro no dice «eso es imposible para mí». Dice «eso es consistente con quien estoy descubriendo que realmente soy». Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Entonces lo que vamos a hacer esta noche es experimentar tu futuro no como esperanza distante sino como extensión natural de tu self auténtico que has reconectado. Vamos a hacerlo en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido, porque eso es como creas las conexiones neuronales más fuertes. Y vamos a hacerlo con nivel de detalle sensorial que hace que tu cerebro lo procese como memoria real. Cuando termines esta noche y te duermas, tu sistema nervioso habrá experimentado ese futuro tan vívidamente que comenzará a generar los pensamientos, emociones y acciones consistentes con él. No porque te forzaste. Porque creaste nueva memoria futura que tu cerebro ahora está tratando de hacer coincidir con realidad presente. Ahora cierra tus ojos si aún no lo has hecho, o simplemente permite que se vuelvan muy pesados mientras escuchas. Voy a guiarte a través de serie de escenas. No necesitas ver cada detalle perfectamente. Solo permite que tu mente llene los espacios en blanco de formas que se sientan correctas para ti. Empezamos 6 meses desde ahora. Estás despertando por la mañana, y lo primero que notas es que no hay tensión en tu cuerpo. Durante años, te despertabas con peso en el pecho, esa ansiedad vaga sobre todas las cosas que tenías que hacer, todas las formas en que no era suficiente. Pero esa mañana, 6 meses desde ahora, eso ha desaparecido. Simplemente te sientes tranquilo. No por la ausencia de desafíos, sino porque algo fundamental en cómo te relacionas contigo mismo ha cambiado. Te levantas, y mientras preparas tu café o té, notas que tus pensamientos están diferentes.
En lugar de inmediatamente saltar a preocupaciones o tareas pendientes, te encuentras pensando sobre proyecto que genuinamente te emociona. Es algo que comenzaste hace algunos meses. Algo que antes habrías descartado como poco realista o demasiado arriesgado. Pero después de esas 3 noches donde todo cambió, donde realmente viste cómo tus limitaciones eran solo historias, tomaste acción de todos modos. Y lo notable no es que tuvo éxito inmediato. Es que el fracaso o desafío en el camino no te destruyó. Los viste exactamente como eran, retroalimentación sobre qué ajustar, no veredicto sobre tu valor. Entonces ajustaste. Persiste. Aprendiste. Y ahora, 6 meses después, está generando momentum real. Tal vez es negocio paralelo que comenzaste que ahora está generando $1,000 o $2,000 mensuales. No reemplazó tu ingreso todavía, pero probó algo crítico. Puedes crear valor que las personas pagarán por recibir. Tal vez es nueva posición en trabajo que antes habrías pensado que estaba fuera de tu alcance, pero pediste de todos modos porque reconociste que tu vieja historia de no soy lo suficientemente calificado era solo eso, una historia. Tal vez es inversión que hiciste, propiedad o activo que antes habría parecido demasiado complicado o arriesgado, pero investigaste, tomaste decisión informada y ahora está generando retorno pequeño pero real. La forma específica no importa. Lo que importa es la sensación. La sensación de que eres persona que toma acción sobre oportunidades en lugar de solo contemplarlas. Persona que confía en su capacidad de navegar incertidumbre. Persona que opera desde potencial auténtico en lugar de limitaciones heredadas. Ahora avancemos a 1 año desde ahora. Estás sentado revisando tus finanzas, algo que solías evitar porque generaba tanta ansiedad. Pero ahora hay curiosidad en lugar de temor. Y cuando miras los números, notas algo que te hace sonreír. Tu situación financiera ha mejorado mensurablemente. No de manera mágica o repentina, sino como resultado compuesto de docenas de pequeñas decisiones diferentes que comenzaste a tomar después de que tu relación con dinero cambió fundamentalmente. Comenzaste a negociar en lugar de aceptar automáticamente primera oferta. Comenzaste a invertir en habilidades y activos en lugar de solo gastar en consumo. Comenzaste a decir no a oportunidades que pagaban bien pero drenaban tu vitalidad, y sí a aquellas alineadas con tus impulsos auténticos incluso si parecían más arriesgadas. Y el resultado compuesto es que tienes más dinero del que tenías hace 1 año. Pero lo que es más significativo, tienes más opciones. Puedes permitirte tomar riesgo que antes habría parecido aterradoramente imprudente. Puedes permitirte decir no a trabajo que no está alineado. Puedes permitirte invertir en próxima oportunidad que aparezca. El dinero dejó de ser fuente de ansiedad constante y se convirtió en lo que siempre debió ser, herramienta que expande tus opciones. Y lo más notable es cómo llegaste aquí. No fue evento único. Fue cambio fundamental en cómo operas que comenzó exactamente hace 1 año, durante esas 3 noches cuando todo cambió. Ahora avancemos a 2 años desde ahora. Estás teniendo conversación con amigo que no has visto en un tiempo. Y en algún punto, dicen algo que te detiene. Eres diferente. No puedo señalar exactamente qué es, pero hay algo fundamentalmente diferente sobre ti que hace 2 años. Y tienes que sonreír porque sabes exactamente qué es. Hace 2 años, operabas desde miedo constante disfrazado como precaución. Cada decisión era sobre evitar peor resultado en lugar de moverse hacia mejor posibilidad. Ahora operas desde confianza tranquila. No arrogancia o certeza infundada. Simplemente confianza profunda en tu capacidad de manejar lo que sea que venga. Y esa confianza se refleja en todo. Cómo hablas sobre tu trabajo. Cómo te presentas en conversaciones. Cómo tomas decisiones. Le cuentas a tu amigo sobre los últimos 2 años. Los riesgos que tomaste. Los fracasos que navegaste. Las oportunidades que aprovechaste que antes habrías descartado automáticamente. Y mientras hablas, te das cuenta de algo profundo. No estás contando historia de transformación dramática. Estás contando historia de alineación gradual. De pequeñas decisiones consistentes para operar desde tu self auténtico en lugar de tu identidad condicionada. Y esas pequeñas decisiones se compusieron en vida que se siente completamente diferente. Tu amigo pregunta qué cambió.
que fue el punto de inflexión. Y piensas en esas 3 noches. Las 3 noches donde desmantelaste creencias limitantes, reconectaste con potencial auténtico y experimentaste futuro tan vívidamente que tu sistema nervioso comenzó a tratarlo como inevitable. Podrías intentar explicarlo, pero sabes que no lo entenderían completamente a menos que lo experimentaran ellos mismos. Entonces simplemente dices, reconocí que la mayoría de lo que pensaba sobre mí mismo no era verdad. Y una vez que vi eso, todo lo demás se volvió posible. Ahora avancemos a 5 años desde ahora. Estás en lugar que solías fantasear sobre visitar pero nunca creíste que realmente experimentarías. Tal vez es destino de viaje. Tal vez es hogar que creaste. Tal vez es evento profesional en capacidad que antes parecía completamente fuera de alcance. Y mientras estás ahí, absorbiéndolo, te encuentras pensando en la persona que eras hace 5 años. La persona que estaba atrapada en trabajo que agotaba su vitalidad. La persona que sentía ansiedad constante sobre dinero. La persona que tenía ideas pero nunca las ejecutaba. La persona que sabía que algo tenía que cambiar pero no sabía cómo. Y sientes algo inesperado. No desprecio por tu antiguo self. Compasión profunda. Porque ahora entiendes que esa persona no estaba rota o defectuosa. Simplemente estaba operando desde programación que nunca pidió, limitaciones que heredó, identidad que construyó alrededor de interpretaciones falsas de experiencias tempranas. Y el momento donde reconoció que esas limitaciones no eran reales, donde reconectó con potencial auténtico, donde permitió que futuro diferente se volviera inevitable en lugar de solo posible, todo cambió. No de la noche a la mañana. Pero consistentemente, compuestamente, irreversiblemente. Ahora estás viviendo versión de tu vida que hace 5 años solo existía como vaga esperanza que ni siquiera te permitías completamente articular porque parecía demasiado poco realista. Pero no era poco realista. Era simplemente inconsistente con tu identidad antigua. Y una vez que tu identidad cambió, este futuro se volvió no solo posible sino inevitable. Ahora volvamos al presente. Esta noche. Este momento. Todo lo que acabas de experimentar existe como potencial ahora mismo. No como fantasía lejana. Como futuro que está esperando que te alineas con él. Y la alineación comienza con reconocer que la persona que estás a punto de convertirte no es extraña. Es quien siempre has sido bajo las capas de condicionamiento. Mientras te duermes esta noche, tu cerebro va a procesar todo lo que has experimentado durante estas 3 noches. Va a consolidar las nuevas conexiones neuronales. Va a integrar la identidad nueva con tu sentido de self. Va a comenzar a generar pensamientos, emociones, impulsos consistentes con el futuro que acabas de experimentar. Y cuando despiertes mañana, no esperes sentirte dramáticamente diferente. El cambio ya sucedió. Ahora solo necesita expresarse a través de tus acciones. Notarás cosas pequeñas al principio. Pensamiento diferente. Reacción diferente a situación familiar. Impulso de tomar acción que normalmente habrías suprimido. No ignores estos impulsos. Son tu potencial auténtico emergiendo. Actúa sobre ellos. Aunque sean pequeños. Aunque parezcan insignificantes. Porque no son insignificantes. Son las primeras expresiones de tu identidad nueva. Y cada vez que actúas sobre ellos, fortaleces las conexiones neuronales que los generaron. Con el tiempo, estos pequeños actos compuestos se convierten en transformación que otras personas notarán pero que no podrán explicar completamente. Dirán que has cambiado. Y tendrán razón. Pero el cambio no es que te convertiste en alguien nuevo. Es que finalmente te convertiste en quien siempre fuiste debajo de todas las capas de programación heredada. Ahora duerme. Permite que tu mente procese. Permite que las nuevas conexiones se solidifiquen. Y mañana, cuando despiertes, presta atención.